La calle es mía. La calle es mía, gritaba con rabia el que fue ministro de la Gobernación, el fascista Manuel Fraga Iribarne, amenazando a aquellos trabajadores que pretendiesen manifestarse el 1 de mayo, aquel 1 de mayo lejano del 76. El mismo máximo responsable de las muertes de 5 trabajadores y más de 100 heridos en aquellas protestas del negro 3 de marzo del 76 en Gasteiz. Señor Fernández Díaz, actual ministro de la Gobernación, usted se delata de entre los apretados dientes, se le escapa de la comisura de los labios esa delirante frase que repitió su mentor Fraga: la calle es mía. Pues bien, este gobierno es el gobierno del engaño, porque ofende continuamente a la gente con sus mentiras, que denomina a la Ley de Seguridad y Protección Ciudadana cuando debiera denominarlo de la impunidad policial y de la mordaza. Esta ley es para castigar, amordazar y para criminalizar. ¿Ha finalizado su intervención, señora Recondo? No. Pues, por favor, quítese esa maldita mordaza, porque con eso no puede usted hablar. ¿Ha finalizado, señora Recondo? No, gracias. Pues hable usted, señora Recondo. Señora Recondo, aquí se viene a hablar. Criminalizar y amordazar a quien ose protestar. La Ley de Seguridad Ciudadana es una herramienta más para imponer un modelo de sociedad que ataca y conculca los derechos más básicos civiles y políticos de la gente. Concede poder e impunidad a la policía, incluso le da veracidad, y lo que hace es castigar más severamente y genera una absoluta indefensión. Señorías, nosotros lo tenemos claro. Euskal Herria recorrerá su camino y los derechos y libertades democráticas de Euskal Herria los construiremos en Euskal Herria, porque nosotros decidimos allí, en Euskal Herria. Y negamos que haya nada que justifique esta ley, porque el 2013 mismo se reduce el 5% la criminalidad, es de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, con 45 delitos sobre 1000 habitantes, cuando en Europa se dan 68. O cuando hay una tasa de ocupación de las prisiones de las más altas de Europa, con 160 sobre 100.000 habitantes, cuando en Europa son 126. Otro dato, 6.000 manifestaciones vigiladas que solo han traído la respuesta violenta de la policía en 18 casos. Y estos datos hacen que sea normal que para la población no suponga ninguna preocupación la seguridad ciudadana. Y lo dice el CIS. Lo que le preocupa es la economía, el paro, la corrupción y los derechos sociales y políticos. Por lo tanto, nada justifica esta ley, y lo corrobora el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, cuando declara que no hay ninguna razón objetiva que sirva para justificar estas reformas. Así lo dice. Por lo tanto, esto a lo único que responde es a los intereses del Partido Popular por crear un Estado autoritario más a su servicio. Y a mayor, ya lo avisamos, de que se iban a dar más protestas sociales, de que se iban a dar más movilizaciones y que la única respuesta del Estado iba a consistir precisamente en la criminalización social y en precisamente la represión. La calle es mía. La calle es mía, gritaba con rabia el que fue ministro de la Gobernación, el fascista Manuel Fraga Iribarne, amenazando a aquellos trabajadores que pretendiesen manifestarse el 1 de mayo, aquel 1 de mayo lejano del 76. El mismo máximo responsable de las muertes de 5 trabajadores y más de 100 heridos en aquellas protestas del negro 3 de marzo del 76 en Gasteiz. Señor Fernández Díaz, actual ministro de la Gobernación, usted se delata de entre los apretados dientes, se le escapa de la comisura de los labios esa delirante frase que repitió su mentor Fraga: la calle es mía. Pues bien, este gobierno es el gobierno del engaño, porque ofende continuamente a la gente con sus mentiras, que denomina a la Ley de Seguridad y Protección Ciudadana cuando debiera denominarlo de la impunidad policial y de la mordaza. Esta ley es para castigar, amordazar y para criminalizar. ¿Ha finalizado su intervención, señora Recondo? No. Pues, por favor, quítese esa maldita mordaza, porque con eso no puede usted hablar. ¿Ha finalizado, señora Recondo? No, gracias. Pues hable usted, señora Recondo. Señora Recondo, aquí se viene a hablar. Criminalizar y amordazar a quien ose protestar.
La Ley de Seguridad Ciudadana es una herramienta más para imponer un modelo de sociedad que ataca y conculca los derechos más básicos civiles y políticos de la gente. Concede poder e impunidad a la policía, incluso le da veracidad, y lo que hace es castigar más severamente y genera una absoluta indefensión. Señorías, nosotros lo tenemos claro. Euskal Herria recorrerá su camino y los derechos y libertades democráticas de Euskal Herria los construiremos en Euskal Herria, porque nosotros decidimos allí, en Euskal Herria. Y negamos la mayor, negamos que haya nada que justifique esta ley, porque el 2013 mismo se reduce el 5% la criminalidad, es de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, con 45 delitos sobre 1.000 habitantes, cuando en Europa se dan 68. O cuando hay una tasa de ocupación de las prisiones de las más altas de Europa, con 160 sobre 100.000 habitantes, cuando en Europa son 126. Otro dato, 6.000 manifestaciones vigiladas que solo han traído